Todos mis hermanos, y bueno, vamos a continuar con las clases la clase de Biblia, ¿verdad? Vamos a continuar con Primera de Tesalonicense. Parece un niño que está riendo con el libro de Primera de Tesalonicense. Mientras esperamos a nuestros hermanos que vengan, sabemos que el clima no nos ha ayudado mucho esta semana, pero siempre es una bendición, ¿verdad? Y que vamos a continuar. Saludamos a todos los hermanos que están en Facebook, que están también conectados, y que sea este tiempo de estudio bíblico también de bendición para todos ustedes. Bien, vamos a orar, ¿verdad? Yo le voy a pedir a mi hermana Magda si nos puede guiar en oración para empezar este tiempo. ¿Ya? Oramos entonces. Señor y Padre eterno, Dios de poder y de gloria, delante de tu presencia te damos gracias por este día hermoso, un día brillante, porque el sol como quiera nos calienta, un sol brillante y una temperatura riquísima. A mí me encanta. Todo lo que tú haces lo haces perfecto, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana hermosa, Padre, diciéndote gracias por tu gracia, por ese amor inmenso, por tu misericordia, por tu perdón, Padre, y sobre todo por esa salvación, Padre. Gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a esa perfección y alejarnos de lo que a ti no te agrada, a buscar tu rostro en espíritu y en verdad, Señor. Padre, gracias por estos estudios que ya están comenzando, y hoy vamos para el segundo de Tesalonicenses, Señor. Que aprendamos día a día más de ti, Padre, de tu palabra, Señor. Enfócanos a ti, Señor. Edúcanos en tu palabra, Señor. Yo te lo pido, Señor, que salga brasas encendidas sobre esos labios de nuestro pastor terrenal, Padre, y que nos enfoquemos a la palabra, que es lo más importante, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te pido, Padre, que cuide los que vienen de camino, Padre. Que tú los protejas, Padre, y que lleguen aquí en el nombre tuyo. Amén. 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 Muy bien. Vamos a donar una alabanza entonces, mi hermano. ¿Cuál es? El número. Vamos al número 9. El 9. Muy bien. El 9. Exacto. Vamos al número 9. Dame un nuevo corazón, ¿verdad? Pedimos al Señor que siga transformando nuestros corazones, y es necesario que cada día anhelemos, ¿verdad?, esa transformación de nuestras vidas. Muy bien. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Amén. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio
vamos bien. Vamos a dejar una alabanza para el final. Ok. ¿Ok? Cuando hablamos de esta alabanza, ¿verdad? Dame un nuevo corazón. Sabemos que como creyentes, ¿verdad? Que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya somos nuevas criaturas, dice la Biblia. O sea que es una transformación ya de la antigua criatura o de la vieja criatura, de la vieja naturaleza a una nueva naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un nuevo corazón, hablamos que la situación es que cómo podemos nosotros seguir experimentando cosas nuevas o que nosotros veamos que vamos cambiando. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda a cambiar para ser cada vez más como Cristo? ¿Qué herramientas usan ustedes para Yo eso? diría sobre todo, ¿verdad? Lo que a Dios no le agrada, dejarlo atrás. Seguir en su palabra, ¿verdad? Enfocado en su palabra y que Dios día a día nos vaya corrigiendo, porque queremos ir a la perfección y es lo más importante, ¿verdad? Dejar lo que no le agrada al Señor. Muy bien, lo que no le agrada a Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo que no le agrada a Dios? ¿De dónde conocemos lo que le agrada y lo que no le agrada? Bueno, primero por medio de la palabra. Amén, 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 gloria a Dios. Porque si tenemos relación con Dios, ¿verdad? Si tenemos una comunión con Dios, la única forma de saber lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada es a través de lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Ahora, podemos tener muchas ideas, pero lo importante es que nuestras ideas se formen a través de la Biblia, porque aquí está la revelación de Dios. Pues hoy vamos a seguir usando esa herramienta de la palabra de Dios a través del libro de Tesalonicenses. Así que abramos la Biblia entonces en Tesalonicenses capítulo 2, primera de Tesalonicenses. Vamos a entrar ahora al capítulo 2. La clase anterior hicimos el capítulo 1 y para así dar una referencia nuevamente de dónde nace esta congregación llamada Tesalonicenses, ¿no? De una ciudad llamada Tesalónica. Déjenme leerles un poquito la referencia que tengo en esta Biblia de estudio. Dice, Tesalónica era una ciudad portuaria muy bulliciosa. O sea, era un puerto, estaba al lado del mar, ¿verdad? Y recuerden que eso pertenece a Grecia. Si ustedes van a Grecia, van a encontrar este lugar geográficamente, ¿no? Situada, dice, al extremo del Golfo Termaico. Era un importante centro de comunicaciones y comercio en la intersección de la vía Egnatia y el camino que llegaba hasta el norte del Danubio. Interesante volver a esos tiempos, ¿no? ¿Cómo vivía esa gente? ¿Cómo podía comunicarse? ¿Cómo podía tener un contacto con otro mundo, ¿verdad? O con otras naciones? Era a través de barcos, a través de embarcaciones, porque quizás otros se transportaban en caballos, en carruajes, pero todavía no habían autos, no habían aviones, ¿no? Entonces es interesante que como era muy normal que en un puerto donde desembarcaban, ¿no? la carga, los aviones, los barcos, los pasajeros, ¿verdad? Que venían de un sitio a otro, había mucha vida. Y donde hay puertos, dicen, ¿verdad? Entre comillas, están todos los males y todos los pecados que puedan existir. En un puerto, ¿verdad? Hágale la pregunta eso a un marino mercante, a ver qué le dice, ¿no? ¿Verdad? Y dicen así de broma, no sé si será cierto, que los marinos mercantes dicen que tienen una mujer en cada puerto, ¿no? Si tienen una mujer en cada puerto, imagínense cuántos hijos tendrán en cada puerto, ¿no? Entonces, todos los males, todas esas cosas, toda esa inmoralidad sexual y todos esos problemas que tiene el hombre, el ser humano, ¿verdad? Imagínense en ese lugar. Por lo tanto, era necesario el Evangelio de Jesucristo. Y es ahí donde llega Pablo, a Tesalónica, a predicar a Cristo, ¿verdad? Pero ahora esta carta de Tesalónica es una respuesta de Pablo al reporte que le da Timoteo, ¿verdad? Timoteo había quedado encargado de esa iglesia. Y Timoteo vuelve a Corinto
a buscar a Pablo, que estaba encarcelado en una casa, encarcelado, ¿verdad? Y él sufriendo cárcel. Entonces Pablo escribe junto con, ¿se acuerdan cuál era el otro que escribía la carta? Silvano, ¿no? Era entre Pablo, Silvano y Timoteo que escriben esta carta como respuesta al reporte que entregó Timoteo. Entonces ahora vamos al capítulo 2. Ya quería solamente hacer esa referencia para que tengan una idea de esta ciudad de Tesalónica. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer primero los 4 primeros versículos. A ver, Diani, si tú nos ayudas con los 4 primeros versículos. Hermanos, bien, saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Amén, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar un ratito en esos 4 primeros versículos, ¿ok? Porque recuerden que esta carta que Pablo escribe también a los tesalonicenses es porque en esa iglesia y en esa región de Tesalónica no solamente habían gentiles. ¿Quiénes eran gentiles? Hombres, mujeres que no eran judíos. Podían ser de cualquier nacionalidad, pero no eran judíos. A eso le llamaban gentiles. Pero también habían gentiles, porque esta iglesia se forma cuando un grupo de judíos y gentiles, un grupo de judíos, y Pablo también predicaba en la sinagoga, pero esta iglesia está combinada entre gentiles y judíos. Pero, sin embargo, había muchos que se oponían a Pablo. Muchos pensaban que Pablo predicaba el evangelio como comercio, para vivir del evangelio, ¿no? Entonces Pablo estaba defendiéndose, por eso hace esta aclaración en los primeros 4 versículos. Les dice a los de la iglesia, porque a Pablo no le interesa aclararle eso a los no creyentes. A Pablo le interesa aclararle el asunto a los creyentes, porque los no creyentes igual van a seguir en oposición a Pablo. No vale la pena, como decimos, aclarar a las personas que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero al pueblo tenía que aclararle. ¿Por qué? Porque estaba muy de moda en esos tiempos la filosofía. Entonces, cuando una persona llegaba a un pueblo y se hacía pasar como un orador, como un filósofo, eso era muy común. Es como decir ahora buscar trabajo. Yo voy a ir, por ejemplo, a Kissimmee, al cantado de Kissimmee, y voy a sentarme allí en la plaza y voy a empezar a explicarle a los que quieran oírme la existencia de la vida, qué va a pasar contigo después de la muerte, si el espíritu y la carne y los dioses griegos y todo lo que tenga que ver el pensamiento humano, todo eso es filosofía, ¿verdad? Entonces esos filósofos se sentaban en los parques o en las plazas y la gente curiosa se acercaba y les hacía preguntas, pero cada pregunta tenía un precio, ¿no? Porque ellos tenían que pagarle al filósofo para que él les responda. Eso era muy común, por eso los filósofos empezaban así. Ellos iban de lugar en lugar pero hablaban de todas estas cosas, de la vida, de la existencia, pero el pueblo, la gente que iba y les oía, les daba un dinero, ¿no? Les pagaba por esas respuestas que recibían. Entonces, a Pablo lo querían poner en esa misma categoría. Decían que Pablo iba a predicar a un Cristo, a un Jesucristo resucitado de lugar en lugar, porque seguro que está buscando dinero, porque seguro que está buscando comercializar o vivir de eso, ¿no? Y Pablo se defiende. Por eso leamos. ¿Qué dice el versículo 1? A ver, en Reina Valera, mi hermana Luz. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra vida a vosotros no resultó vana. Ok, no resultó vana nuestra vida. O sea, todo lo que hemos hecho no ha sido por gusto, dice Pablo.
Y en Nueva Versión Internacional dice, no ha sido un fracaso. Le dice a los hermanos de Tesalonicenses, le dice, saben que nuestra visita a ustedes, cuando estuvimos con ustedes, ¿verdad? No fue un fracaso. ¿Por qué no fue un fracaso? ¿Se acuerdan capítulo 1? ¿Por qué no fue un fracaso la predicación de Pablo de presentar el Evangelio de Jesucristo a aquellos en Tesalonicenses? ¿Por qué no fue un fracaso? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Ellos vieron que el entusiasmo que ellos tenían Exacto. de aprender, y ahí pues se les dio, ¿verdad? Que la gracia y... Claro. Eran humildes, ¿verdad? Se toleraban unos a otros. O sea, no fue en vano la predicación de Pablo. Hubo fruto, en otras palabras. Eso es lo que Pablo está diciendo al empezar el capítulo 2. Versículo 2. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pueden explicar del versículo 2? Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. ¿Qué piensan ustedes de eso? A pesar de las situaciones difíciles, no, eso no les dio temor de hacer el trabajo que fueron a hacer en ese lugar. Amén. Entonces, claramente Pablo está diciendo, ¿por qué lo hizo? Por su confianza en Dios. Pablo sabía que llegaba a cualquier lugar y no era bienvenido. Como no somos bienvenidos muchas veces, exacto, como no somos bienvenidos muchas veces cuando le hablamos de Cristo a alguien. Tenemos nuestras luchas con esas personas, pero nuestra confianza en Dios nos trae paz. Ya sembramos la semilla, ya te hablamos de Cristo, el único camino, la verdad y la vida. Ya es una situación entre tú y Dios. Ya nosotros cumplimos con lo que nos toca. A pesar que nos digan fanáticos, religiosos, ¿verdad? Aleluya. Y que estos son retrógradas, dicen algunos. Cuando explicamos, por ejemplo, esta situación del liberalismo que existe en esta sociedad, ¿qué nos dicen a nosotros los cristianos? Estos son unos retrógradas. Estos viven en el pasado, ¿verdad? No como la Biblia, ¿qué es eso? Eso ya no se usa en estos tiempos, ¿no? Y qué lamentable que nuestros jóvenes puedan oír eso, o no oyen nunca, ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún sitio, ni en las redes sociales de Cristo, a menos que sea una página cristiana, ¿verdad? Qué bueno que tenemos a Heidi aquí con nosotros, que nosotros sí estamos con ella y ella está con nosotros, encaminándose en esto que según la sociedad nos llaman retrógrado. Pero no se preocupen, sigamos con la confianza en Dios, que la lucha seguirá siendo grande. Vamos al versículo 3 entonces. Nuestra predicación, dice Pablo, no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Pablo está siendo claro, muy claro. ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver. Bueno, esto definitivamente, él sabe verdaderamente a dónde está parado. Claro. Confiando siempremente en Dios. Y como él dice aquí, que de error ni de la impureza se fue por el engaño. O sea, él está hablando la verdad, la palabra. ¿Sabe? Él sabe que lo que está haciendo no es que van a ser engañados ni nada. Claro. Recuerden en qué sociedad está Pablo. Pablo y Timoteo y todos los apóstoles estaban en ese momento en una sociedad donde no se diferencia mucho a la nuestra. A veces decimos nosotros que antes la gente tenía más fe. No, también habían un buen grupo de personas en cada sociedad que estaban en contra de las cosas de Dios. Luchaban contra esa verdad. Y Pablo está aclarando en el versículo 3 que su predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones. Dos cosas. No es error. ¿Por qué no es error? Porque es revelación de Dios. Bendiciones, mi hermanita. ¿Por qué no es error? Porque es revelación de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué más dice? Ni en malas intenciones. Porque Pablo no era de esos filósofos que llegaban a las plazas a que se les dé un dinero con tal de responder a las preguntas o explicar algo interesante acerca de la vida, ¿no? Entonces Pablo en este momento está haciendo una defensa de lo que él es, de su llamado hacia lo que él entrega al pueblo de Tesalónica. Y era necesario que haga la defensa porque había mucha oposición en la iglesia de Tesalónica contra los buenos creyentes. Siempre estaban poniéndolos en duda
el apostolado de Pablo, el trabajo de Pablo, la predicación de Pablo, ¿verdad? Entonces ponían mucho en duda. Y eso va a ocurrir en todas las iglesias. La cizaña. Claro, en todas las iglesias va a ocurrir eso. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos. Por eso que los líderes de la iglesia deben decir con toda convicción, de manera humilde. ¿Cuándo somos humildes? Cuando todo lo que hacemos, lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y convencidos de que estamos en la verdad, ¿no? Entonces, mucha oposición llevaba a Pablo a aclarar este asunto. Estamos, mi hermana, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, ya estamos en los versículos, en el 3. 3 y 4 vamos a mirar ahora. Bien, entonces, el 4, vamos a leer el versículo 4. ¿Qué me dicen del 4? A ver, alguien que lee el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo se está atreviendo a usar el nombre de Dios para hacer su aclaración. No, Pablo está diciendo, a mí no me importa lo que opinen los hombres. A mí me importa lo que piense Dios de nosotros. Porque es Dios quien examina los corazones. O sea que Pablo en ese momento es como decir, ustedes se confrontan a un grupo de personas. Y usted dice, bueno, a mí lo que me importa es lo que Dios examine en mi corazón. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros usamos a Dios como nuestra defensa. ¿Es verdad que Dios examina nuestros corazones? Sí, es verdad. Pero es verdad que accedemos a las correcciones que Dios hace en nuestros corazones. Entonces tenemos que tener, y Pablo lo decía con toda convicción, porque recuerden, estaba en un momento en que había mucha oposición sobre su apostolado. Entonces Pablo está diciendo claramente aquí, ¿verdad? Está diciendo, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Ahora, tratar de agradar a la gente, ¿qué sería en este caso? ¿O no tratamos de agradar a la gente? ¿Qué creen ustedes? Decirle lo que ellos quieren escuchar. Muy bien, decirle lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? ¿Y qué no quisieran escuchar ellos, por ejemplo? Las personas. ¿Qué les gusta escuchar a las personas en las iglesias? A ver, vamos a empezar primero con lo que les gusta Lo que escuchar. están haciendo está correcto. ¿Qué es lo que nos conviene? Más específico. No nos gusta escuchar en las cosas donde... No, ¿qué nos gusta escuchar primero? Bueno, pues lo que... Cualquiera puede opinar libremente. ¿Qué nos gusta escuchar en la iglesia? ¿Qué nos agrada Que lo que escuchar? están haciendo es lo correcto. Que estamos aunque haciendo no lo estén correcto. viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Exhortando. Exhortar. Muy bien, mi hermano. No a todos les gusta que los exhorten. Por eso. Entonces, te das cuenta, ¿no? Pero sin embargo, hay personas que solamente quieren oír lo que le llena, lo que le da ilusión, ¿verdad? En el sentido, y mayormente, seamos sinceros, mayormente es en el plano monetario, económico, financiero. ¿A quién no le gusta que un predicador le diga, mi hermana, el Señor me acaba de decir en este momento que ahora alguien ha depositado en la cuenta de banco en tu cuenta $5,000? ¡Wow! ¿No? Vaya, abraza al predicador. Le dice, te voy a dar 500 a ti, déjame ir a cobrar. ¿A quién no le gusta ese tipo de noticias, verdad? Pero Pablo justamente estaba diciendo que él no predica lo que le agrada a los hombres, sino a Dios, lo que a Dios le agrada. Y creo que a lo que a Dios le agrada es que el predicador exhorte siempre esa transformación de vida en Jesucristo para cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que cada día nos acerquemos más a la imagen de Cristo. Está en cada uno de nosotros el día de hoy hacer esas correcciones de nuestras vidas. Por eso que hoy hemos dicho, ¿verdad? Ha cantado mi hermana un nuevo corazón. Bueno, que hoy nuestros corazones que representan todo nuestro ser, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento sea alineado a las cosas del Señor. Si no, entonces, ¿cómo caminamos agradando al Señor? ¿Verdad? Bien, ahora vamos a entrar entonces a los versículos del 5 al 7, ¿ok?
porque hoy vamos a leer solo hasta el versículo 12, pero vamos a entrar del 5 al 7. Ahora voy a asignar versículos bíblicos. Antes de los versículos del 5 al 7, mamá, tú por favor lees 1 de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 7, ¿ok? Vamos por allá. Diani, tú me lees por favor Hechos capítulo 9, versículo 15. Luego le vamos a pedir a Luz capítulo 13 de Hechos, versículos del 1 al 4. Le voy a pedir a mi hermana Sonia, 1 de Timoteo, capítulo 1. Sí, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. ¿Ok? 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y mi hermana Magda, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer antes de los versículos del 5 al 7, vamos a leer eso, ¿ok? Así que esperamos en los versículos del 5 al 7. ¿Qué dice Hechos 9:15? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Muy bien. Ese es el momento, ¿verdad? El ángel se le acerca a Ananías, ¿es? Ananías, el ángel se le presenta a Ananías y le dice que vaya a ungir a un tal Pablo, ¿no? A un tal Pablo, Saulo de Tarso todavía en ese momento todavía era Saulo de Tarso. Y Ananías se niega. Dice, ¿cómo me vas a mandar a ungir a un criminal? A uno que nos está buscando más bien a nosotros para matarnos, ¿no? Porque él iba a Damasco a matar a muchos cristianos. Entonces se le presenta el ángel a Ananías y le pide que unja a Pablo, ¿no? En ese momento era Saulo de Tarso todavía. Entonces, ¿pero qué dice Ananías? ¿O qué dice Ananías con respecto a lo que le dijo el ángel? Repítelo, mi hermana, el 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Muy bien, la Biblia da testimonio de que Pablo no fue cualquier apóstol, porque siempre hay esa duda. No, apóstoles solamente son los que han caminado con Jesucristo en vida. Bien, sí es cierto, así se identifica un apóstol, pero en el caso de Pablo, no caminó mientras Cristo estuvo en vida, pero Cristo se le presentó y está revelado en la palabra. Por lo tanto, hay una orden y por lo tanto ahí está la defensa de que Pablo fue un llamado, enviado, instrumento de Dios para predicar especialmente a los gentiles. ¿Okay? Siendo judío, tenía que predicar a los gentiles. Bien, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a los que te he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Muy bien, ahí empieza la historia ya de Pablo en su misión como predicador, como evangelista, como apóstol de Cristo, ¿verdad? Pero ahí otra vez era para que veamos que ya del libro de Hechos, que es el libro histórico, digamos así, del comienzo de la iglesia, de los enviados de Cristo, como el libro de Hechos va contándonos poco a poco, y del libro de Hechos podemos entender muchas cosas que están escritas en las cartas de Pablo. Por ejemplo, estamos aprendiendo Tesalonicenses, pero aquí está la historia de cómo empezó Tesalonicenses. ¿Ok? Bien, vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. Correcto. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, recuerden que Timoteo era acompañante de Pablo, que están escribiendo la carta tesalonicense. Entonces Timoteo tampoco no era cualquier persona para la defensa de aquellos que se oponen al evangelio de Pablo.
No era cualquier persona, sino por el contrario, también era un escogido de Dios justamente para predicar el evangelio, ¿verdad? Lo que acaba de leer mi hermana ahora mismo, Primera de Timoteo, dijimos que capítulo mi hermana era 1, ¿no es cierto? 1. Claro, 1:2, que está diciendo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, dice Pablo, ¿no? Pablo le da esa distinción de quién es Timoteo. Bueno, vamos ahora a 2 de Timoteo 1:5. 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien. En 2 de Timoteo 1:5 vemos claramente otra vez a Timoteo como una persona que ha sido no solamente escogido, sino que ha habido un trabajo, ¿verdad? Un trabajo familiar, abuela, madre, orando, perseverando en él. Y ahora tenemos libros como 1, 2 de Timoteo, donde vemos que ha quedado grabado claramente el llamado de Timoteo. Bien, vamos a leer entonces Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 7. A mí me dio 1 Corintios. Sí, iba a preguntar, sí, pero... 1 de Corintios, capítulo 2. Sí, del 5 al 7. No, era Tesalonicenses. Sí, sí, está bien. Tome su tiempo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 5 al 7. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Muy bien. Esa es una de las partes más lindas de este capítulo 2. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, ¿no? Ahí vemos la característica de Pablo el apóstol, ¿verdad? Y ahí hay varias cosas que necesitamos mencionar. Porque ningún motivo de Pablo para hacer lo que hacía era con cosas malavidas, ni tenía avaricia, ni era para recibir adulación, ni era para recibir todo. Yo creo que eso es respetable, que el pueblo de Dios respete a sus líderes, quizás les agradezca a sus líderes, todo eso es respetable, porque eso es algo que nace en el corazón de la congregación. Pero es importante que la congregación vea que el motivo de que el predicador o el líder de la iglesia tenga una relación con nosotros, ustedes tienen ojos espirituales para saber si la motivación de esos líderes es por conveniencia de ellos, mas no porque verdaderamente le interesa, ¿no? Mostrar a Cristo, ¿no? De manera humilde, de manera responsable, de manera dedicada, de manera comprometida, ¿no? Entonces, yo creo que es válido y es aceptable que la congregación reconozca a sus líderes, ¿verdad? Pero mucho más válido va a ser si los líderes son humildes en la obra en la que ellos realizan, ¿verdad? Por eso, una cosa es que tienen una responsabilidad, otra cosa es que tienen una posición, ¿no? En la iglesia se debe ver a los líderes como los que tienen mayor responsabilidad, no como los que son los jefes más altos de la iglesia, ¿verdad? No son los jefes de la iglesia, ni son los mandamás de la iglesia, sino los que tienen mayor responsabilidad
en las decisiones que pueda haber en la iglesia. ¿Eh? Entonces, ¿qué más vemos en esos 2 versículos que hemos leído? Mi hermano. Vemos aquí desde el principio, ¿verdad? El capítulo 5, él le dice desde el principio que lo que está haciendo él, lo está haciendo por amor, que ellos vayan aprendiendo la palabra, no lo está diciendo para él gloriarse ni para que le den dinero. O sea, él está ahí para que ellos también aprendan y sientan lo que él está sintiendo. O sea, que cuando le habla, que es como una madre, ¿verdad? Cuando cuida a sus hijos, que toda palabra que él hable como que la recorran y la guarden en su corazón y la vivan. Y parece ser que los mismos tesalonicenses han visto en sus líderes, se me olvida el nombre, Silvano, de Timoteo y de Pablo, ¿no? Esa actitud, por ejemplo, eran afectuosos en su trato a la congregación, ¿no? Eran afectuosos. Lo importante es que él decía que Dios sabía todo. Exacto. Él ponía a Dios como su testigo y eso hay que tener mucho cuidado, porque si es una mentira es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo entonces le damos confianza a Pablo, porque se arriesga a usar el nombre de Dios como su defensa, ¿no? Pero ese trato afectuoso debe ser una marca clara en los líderes de la iglesia. Hay momentos para disciplinar, hay momentos para corregir. El hecho de que el trato sea afectuoso a la congregación no significa que uno va a tolerar indisciplina y va a tolerar cosas que pasan del límite. No, también hay correcciones en la iglesia y disciplina. Pero lo lindo es que él decía, Dios es testigo. Claro. Y después decía que no quería honores. Exacto. Exacto. Pero, ¿qué más honor el llamado que nos ha hecho el Señor? Ese es el honor más grande que hay. Pero, ¿no? mira lo que Pero dice para aquí. él propio, él no quería honores. Exactamente. Pero aquí aclara, dice, aunque podíamos ser carga como apóstol. Claro. Aún siendo que ellos podían tener Claro. ese beneficio como apóstol, pero ellos no querían la gloria, no querían los halagos porque todo lo hacían. Claro, eso que como dije al principio, es válido porque tampoco no podemos decir, no podemos. Es como darle las gracias. Yo le puedo dar las gracias a algún hermano, alguna hermana que ha hecho algún bien a mí, o viceversa. Pero a lo que me refiero es que el líder está comprometido en que su motivación, su existencia en la iglesia, en su trabajo, en su labor, no sea solamente buscando recibir honores. Porque el día que no lo hay, va a decir, bueno, me voy, nos vemos, me busco otra iglesia. Porque ese fue solamente su motivo, ¿no? El líder tiene que estar como dicen, en las buenas y en las malas. Porque si no, ¿cuál es su labor, mi hermano? Y eso que usted dice, eso pasa en toda la iglesia, pastor. Porque Sí, pasa en hay todas, muchos sí. líderes que están alrededor del pastor, pero yo creo que están vestidos como de oveja blanca, pero son ovejas negras. Bueno, pero yo creo también que todo empieza de cómo los líderes de la iglesia tienen ese trato a la congregación y cómo se presentan también. Eso es muy importante, ¿no? Porque es cierto que uno guarda mucho respeto, mucha reverencia a su pastor y está bien, pero también hay que tener cuidado de no pasar el límite, ¿no? Yo he asistido a otras congregaciones donde hasta le limpian el sudor al pastor, ¿no? Entonces cosas así, le ponen guardaespaldas, ¿verdad? Entonces él cuando sale y camina hacia el púlpito, ¿verdad? Tiene guardaespaldas al lado y no dejan que lo toquen, ¿no? Porque dicen que si tú le tocas al pastor, lo vas a desenfocar de lo que él va a traer la palabra de Dios. Entonces ya lo ponemos como un ángel, ¿no? Sí, puede ser un ángel en el sentido de la palabra, decir, wow, qué pastor que nos lleva, ¿no? a un mensaje de transformación. Pero no hay que idolatrarlo, porque la caída de ese pastor va a doler más cuando caiga esa nube, hermano. Eso es lo que mismo iba a decir, que muchos miembros de la iglesia endiosan a los pastores. Entonces, cuando ese pastor cae, que es como un ser humano, como uno cualquiera, cuando cae, el miembro cae y no vuelve a veces ni a levantarse. La iglesia se derrumba. Sí. Porque ve en el pastor a un Dios. Claro. ¿No? Ahora, esa palabra endiosar y ver al pastor un Dios, eso vale la pena definirlo en este momento. Porque endiosar a un pastor es ponerle cualidades y características que no la tiene. Exacto. Que no la tiene.
o sea, se pone de tal manera a una persona, sobre todo en su conducta, ¿no? Sabiendo que también está siendo centro de ataque del diablo y de su propia humanidad, porque no le echamos la culpa a todo al diablo. En nuestra iglesia hemos aprendido que al diablo no le echamos todas las culpas, todos nuestros pecados no vienen del diablo. También muchos de nuestros pecados vienen de nuestro propio corazón, ¿verdad? Entonces, qué bueno que esta Tesalonicenses, el mismo que nos lleva a meditar y reflexionar en estas cosas. Bueno, continuamos entonces. Vamos a, como dice, el trato amable, el trato apacible, y vamos ahora a los versículos del 8 al 10, porque ahora aquí Pablo se va a enfocar mucho en esta situación de la remuneración, de si un pastor o un predicador o un líder en la iglesia debería recibir remuneración o no. Por supuesto que si ponemos una encuesta, todos los inconversos van a decir que no. No, todos los inconversos van a decir no, ¿cómo va a cobrar por el evangelio? Pero meditemos qué cosa es cobrar, qué cosa es remunerar, qué cosa es. Por eso vamos a entrar con lo que dice Pablo en los versículos del 8 al 10. A ver, vamos primero a leer del 8 al 10 y entonces vamos a hacer lo siguiente. Mi hermana Magda, usted va a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mi hermana, a usted le voy a dar Juan, capítulo 10, versículo 11. ¿Ok? Juan 10, ¿qué? Juan 10, 11. Pero está anotando, ¿ok? Muy bien. Juan 10, 11. Pero usted va a leer primera de Tesalonicenses. Sí, yo sé, sí. ¿Puedo ya empezar? Sí. Ok, dice, tan pronto es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado al seno muy querido. Dice, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Nosotros sois testigos y Dios también de cuál santa, justa e irreprensiblemente nos compartamos con vosotros los creyentes. Muy bien, tremendo español, ¿verdad? Ahí hay que usar diccionario para entender alguna palabra, gravoso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a leer una nueva versión internacional, que es en nuestro lenguaje más actual. Dice el versículo 8, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Bien, vamos a dejar allí porque ahí hay cosas interesantes que debemos reflexionar. A ver, ¿qué es lo que resalta en esos versículos del 8 al 10? Ellos lo hacen con tanta armonía, ¿verdad? Con tanto amor y siempre reconociendo que lo hacen solo para poniendo a Dios de testigo. Claro. Siempre lo están poniendo a Dios de testigo, o sea, para darle más seguridad a la persona de que lo que está predicando es la realidad y ponen a Dios de testigo. O sea, una persona dice, pero están poniendo a Dios de testigo, o sea, que van a la seguridad de lo que ellos están predicando. Interesante porque Pablo está dando a entender como que ellos, todo lo que ellos hacen, han hecho, han predicado, han presentado el Evangelio, han dado hasta su vida por ellos, no lo han hecho a cambio de que ellos, a cambio de obtener algo de ellos, sino más bien a cambio de que ellos obtengan algo de Pablo. ¿Y qué han obtenido de Pablo? El Evangelio, la predicación. Que no he escatimado ni esfuerzo, ni tiempo, ni trabajo para hacer lo que... Exactamente, ¿no? Interesante
porque en los tiempos de mayor necesidad son los tiempos en que realmente se prueba a un siervo de Dios si está dispuesto, ¿verdad?, a seguir adelante. Entonces, ¿qué dice Juan 10:11, mi hermano? Lo voy a leer a la Nueva Versión Internacional. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y él no le pertenece las ovejas. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Muy bien. Y ese hombre, digo, Sí. y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Amén. Esos pasajes, o esos versículos, siempre van a traer controversia en el sentido del asalariado. ¿Debe un pastor recibir un salario? Habrán un grupo de personas que digan no, porque el evangelio no se comercializa. No, en todo caso, nos quedamos sin pastor y nosotros mismos nos edificamos. Muy bien, va a haber otro grupo. ¿Debe el pastor recibir un salario? Habrá otro grupo que diga sí, debe recibir un salario. Porque no solamente necesitamos que el pastor predique el domingo en el púlpito, sino también que cuide de nosotros, que nos alimente con la palabra, que nos visite cuando estamos enfermos, que nos ayude a seguir creciendo, bla, 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 bla. O sea, siempre van a haber dos posiciones. Unos que digan no, otros que digan sí. Pablo está haciendo su defensa ante eso. Porque recuerden cómo empezamos el estudio. Los filósofos en el tiempo de Pablo iban a las plazas a responder y hablar acerca de la vida y de la existencia. ¿Pero por qué lo hacían? Para que le den dinero. Entonces, no es que iban para que el pueblo obtenga algo de ellos, sino que iban para ellos obtener algo del pueblo. Esa era su motivación. Entonces, esa es la misma vara con la que están midiendo a Pablo en Tesalónica, los opositores, los judíos que estaban opuestos a Pablo y muchos gentiles. Entonces, aquí no se trata en realidad no se trata del salario, se trata de la motivación por qué tenemos a un pastor y por qué hay una congregación. ¿Puede una congregación vivir sin un pastor? ¿O puede una congregación tener un pastor a tiempo completo sin que reciba un salario, ninguna remuneración? Todo eso Pablo lo va a ir explicando poco a poco, porque aquí hay cosas interesantes. Miremos los versículos del 9 al 10 otra vez. Dice, Tesalonicenses, ¿verdad? Volvamos a Tesalonicenses. Dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Pablo? ¿Se acuerdan ustedes del oficio de Pablo? Bueno, escribía en la cárcel, porque él estuvo todo el tiempo en la cárcel, pero y ahí era donde escribía la mayoría de las veces. Bueno, escribía, pero ¿cómo se ganaba la vida? También, aparte de haciendo carpas, hacía carpas, ¿verdad? De camping, hacía carpas y la vendía. De eso él se sostenía económicamente. De eso llevaba... Tenía mucho dinero. Que Pablo tenía mucho dinero. ¿Sí? ¿Cómo sabía usted? Antes que el Señor él tenía una vida. Bueno, se dice históricamente que Pablo era una persona de familia pudiente, ¿verdad? Pero parece ser también que él al volverse a Cristo, ahora mismo en Israel, todo aquel hijo de judíos ortodoxos que se rebelen contra los padres, que quieran vivir una vida libre, hay muchos ahorita, judíos, homosexuales, que no les ha importado perder toda la herencia y toda su relación con el judaísmo, pero ellos han hecho su propio grupo de judíos que siguen siendo religiosos, pero a la misma vez siguen viviendo su vida libre. Pero en fin, recordemos eso. Entonces, volvamos al 9 y al 10. Pablo se dedicaba a hacer carpas para sostenerse económicamente, ¿verdad?
Entonces, ¿qué más podemos decir de Pablo en el versículo 10? Dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Con respecto al salario o con respecto a su labor como pastor, ¿qué les dice a ustedes el versículo 10? Pues que dedicaba todo su tiempo enteramente. A veces dedicó a la imagen, ¿no? Era Bueno, día y noche. yo entiendo ahí que lo que le interesaba es que la gente se arrepintiera, hablándole de la palabra como pecadores, ¿verdad? Que también era él, porque no había uno perfecto. Pero como él le predicaba todo el tiempo a los pecadores para que se arrepintieran y buscaran del Señor, y que al mismo tiempo lo que él predicaba, que la otra persona lo aprendiera y lo llevara más adelante también, o sea. Claro. Interesante, porque lo que Pablo está diciendo, primeramente aclarando que su motivación de predicarles el evangelio no es el dinero, no es el salario. Él no lo hace por un salario, él lo hace entendiendo su llamado. Por eso que él también se sostiene haciendo carpas, número 1. Pero también dice que trabaja día y noche. Posiblemente en el día predicaba y en la noche hacía sus tiendas, sus carpas, ¿verdad? Y además predicaba. Pero díganme ustedes, es más duro para una persona como Pablo dedicarse de lleno a las dos cosas, porque tenía que dedicarse de lleno a las dos cosas, ¿verdad? Entonces, pero lo más interesante de esto es qué pasaba con Pablo en sus tiempos de quebrantamiento, en sus tiempos. Pablo no se cansaba, Pablo no se enfermaba algún día, Pablo no tenía alguna situación de debilidad como cualquier ser humano. Entonces debió ser una carga, digamos así, doble o triple para Pablo, permanecer constante y firme, ¿verdad? Motivado, un gran amor de predicar el evangelio, de alimentar espiritualmente a los hermanos, pero a la misma vez tener su propio trabajo, su sustento, para poder traer su sustento a su hogar. Entonces es más complicado. Sin embargo, Pablo lo hizo. ¿Ok? Pablo lo hizo. Pero entonces eso nos debe llevar a pensar el día de hoy de que deben los líderes, vamos a hablar directamente de los pastores, deben los pastores recibir una remuneración por el trabajo de llevar el evangelio y deben recibir de los propios convertidos, de los propios creyentes, porque es lógico que un pastor, no creo que haya un inconverso, a menos que haya un converso que quiera ayudar, pero no creo que la mayoría de los inconversos se sientan responsables de sostener a un pastor en la iglesia. Porque hemos leído Juan 10:11 y Jesús mismo está diciendo que si hay un pastor que es asalariado, no va a tener el mismo cuidado de las ovejas que él, como el buen pastor, que no es asalariado. Pero eso no nos puede llevar a blanco y negro, porque también la Biblia tiene otros versículos acerca de este asunto del salario o de la remuneración económica a los líderes de la iglesia. Así que les voy a dar algunos. Vamos a leer, mi hermana, ayúdenme Sonia, mi hermana, con Tito, capítulo 1, versículo 11. Mi hermana Luz, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 15, vamos a leer. Y por allá Diani, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Y luego le voy a dar a la hermana Vilma Hechos, capítulo 20, versículos 34 y 35. Porque si nos quedamos con Juan 10:11, vamos a tener problemas. Entonces, el domingo la congregación va a decir, un momento, póngame Juan 10:11. Grande, para que todos lo lean. Desde este día, pastor, usted ya no va a recibir salario, porque si usted recibe salario, usted va a descuidar las ovejas, porque nada más usted está aquí por su salario. ¿No? Por eso, 10:11 está allí, pero hay que entenderlo en su contexto, ¿verdad? Total. Vamos a mirar a ver ahora lo que dice
¿Todos han encontrado lo suyo? Unos segundos, muy bien. Mi hermana, por favor. Me dijo Tito 1, 1:11. 1:11. Y dice la palabra así. Tito 1:11. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo que hacen para obtener ganancias mal habidas. Muy bien. Una cosa es el salario, otra cosa es una ganancia mal habida. Ahí tenemos que nosotros apuntar para ser más justos en lo que dice el texto acerca de un salario para o una remuneración para los pastores. El pastor está ahí recibiendo un sueldo. ¿Qué es una ganancia mala vida? ¿Qué puede ser una ganancia mala vida? Bueno, yo diría que simplemente a usted, por ejemplo, usted como pastor, usted se le paga simplemente porque va los domingos y da la predicación y ya. Pero como pastor, pues usted está pendiente a todas las ovejas, le da clases en la casa, o sea, lo está haciendo, como digo yo, que diría al 100%, porque todas las veces está preocupado por sus ovejas, de que aprendan algo más de la palabra, o sea, no de lo que está diciendo los domingos nada más. Claro. Muy bien. Ganancia mala vida también viene a ser una ganancia sucia. Y ganancia sucia y mala vida nace de la intención de quien la está recibiendo. O sea, yo la recibo de una manera mala vida. No me importa nada. ¿De dónde salió? ¿Verdad? Si me quieren, ahí estoy. Es más, voy el domingo, predico, no me importa lo demás. ¿No? Entonces, son cosas que la Biblia nos va apuntando. ¿Ok? Hemos hablado Juan 10:11. Hemos leído lo que dice Tesalonicenses sobre que Pablo está hablando claramente, ¿verdad? Que Dios y ustedes son mis testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de forma santa, justa y irreprochable, ¿verdad? Pero trabajamos día y noche para no serles una carga. Bien, vamos ahora a 1 Corintios 9, del 6 al 15. Dice así: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros os escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Amén. Pablo es el que está hablando en Corintios también. O sea, un momento, Pablo, tú me estás confundiendo. Porque en Tesalonicenses me hablas que tú has trabajado día y noche con esfuerzo, con tu propia vida, y que tú lo has hecho para no serles carga a ellos. En absoluto. En otras palabras, tú no quieres que la iglesia se acostumbre a darte una remuneración, un salario. Puedo interpretarlo de esa manera. Pero ahora vamos a Corintios, y Corintios, ahora Pablo dice: un momento, ¿acaso no tengo derecho de recibir una remuneración, un sustento? Entonces Pablo, un día hablas una cosa, otro día hablas... No, porque en Tesalonicenses se está poniendo en juicio el motivo por el cual Pablo es el apóstol de Tesalónica. Tenemos uno llamado Pablo que ha venido, nos habla de Jesucristo. ¿Cuál es su motivo? Será igual que los filósofos que se paran en las plazas.
O sea, está esperando que le demos algo. No. Pablo no lo hacía por eso. Ahora, en Corintios está siendo juzgado de que un apóstol tal como Pablo no tiene el derecho absoluto de recibir nada. Por eso tengamos cuidado de qué cosa estamos hablando en Tesalonicenses y de qué cosa estamos hablando en Corintios. Porque mire lo que dice Corintios. Vamos a volver nuevamente a Corintios, ¿ok? Porque ahí está claro la defensa de Pablo con respecto a este tema. Dice claramente, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, hablando, recuerden que esto es, él se está defendiendo cuáles son sus derechos como apóstol frente a la iglesia de Corintios. ¿Corintios qué? Corintios, primera de Corintios, capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 1. ¿Okay? Mire, dice, no soy libre, dice Pablo, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, porque era la iglesia de Corinto era terrible. Y dice Pablo, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, dice con fuerza lo dice Pablo, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo está sonando como orgulloso, pero está sonando como arrogante. Y este que se cree, dirá alguno ahí, ¿no? Pero no, era necesario que para los corintios él hable de esa manera, porque ahí el problema no era la motivación directa, ahí el problema era el dinero. Mira lo que dice Pablo, número 3, versículo 3. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente? No, le vamos a dar al pastor que vaya a esa conferencia, vamos a darle para él nomás, para su esposa que él lo pague. ¿No? Mi hermana se está viendo. Porque eso me decía la Biblia. Claro. Entonces dice, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? O sea, ustedes le dan a Cefas, le dan todas las facilidades, le pagan sueldo, y nosotros ¿qué? Yo y Bernabé ¿qué? ¿No tenemos derecho a eso? Porque había algo contra Pablo en esa iglesia. No era el dinero el problema, hay que sacar a este de aquí, porque quizás Cefas predicaba lo que le gustaba a los corintios. Pero cuando Pablo predicaba a los corintios, lea la carta de Corintios, primera y segunda. Pablo es fuerte y directo con los corintios. Por eso no lo querían. Por eso dice, ¿cómo es posible? O sea que Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo eso solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? ¿Qué dice la ley para los judíos? La ley del Antiguo Testamento. Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Y sigue diciendo Pablo sobre este tema. Entonces, recordemos que cuando interpretamos una carta, tengamos que ver siempre cuál es la motivación. ¿Cuál es el motivo? Mi hermano Reinaldo. Yo creo que, fíjate, en eso de un salario para todo lo que sea un líder, en los tiempos de antes, la iglesia recogía la ofrenda, pues era para repartir a los pobres que los pobres no tenían, pero no, cuando aquellos no había luz, se lo compraban con velas, o sea, no había nada de eso. Claro. Pero ahora,
Ahora hay una iglesia que usted compra el terreno, hay que pagarlo. El pastor a veces vuelta, gasta gasolina en su carro, tiene que pagar el carro, tiene que irse. Entonces yo creo que un pastor se merece una ofrenda, ¿entiendes? Un salario, no tanto, pero se merece un salario en cuánto tiempo de ahora. Porque hay que pagar la casa, hay que pagarle el tiempo de escribir, tiene que ir para allá, gastar gasolina. Come, se viste. Exacto. Bueno, más fácil le quedaría a un pastor de estos tiempos no comprar casa, vivir en algún, que una de las hermanas o los hermanos le presten un cuartito. No, como los curas que tienen en la iglesia y viven ahí mismo, los Pero aún curas. así tienen necesidades también. Claro. En la iglesia que yo estuve por A ver, escuchemos aquí, a ver. En la iglesia que estuve por 40 años, casi, Evangélicas Unidas de Puerto Rico, teníamos la bendición de que la iglesia, casi todas las iglesias, cuando se construía la iglesia, se construía la casa pastoral. Y ahí ellos vivían y entonces se le pagaba agua, luz y su sueldo. Claro. Pero ya tenían su casa pastoral. Eso era muy común, justamente. Muy ¿Por común. qué? Porque el deseo era que el pastor esté cerca Cerca. para cualquier necesidad de urgencia. Y todo. Por ejemplo, en nuestra iglesia hemos dicho claramente que todos los que son miembros de la iglesia, que todos son de la iglesia, y si hay algún que atender un funeral, si hay que atender un matrimonio, el pastor no tiene que cobrarle a su congregación por un matrimonio o por un funeral, porque ese es el servicio también a los hermanos creyentes. Entonces, todas esas cosas tienen que... Por eso digo, aquí el asunto no es tanto el dinero, es la motivación. Tanto de la persona que es líder o pastor, como de la congregación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, porque tenemos que leer 2 Corintios 11:8. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Muy bien. ¿Ve? Sí, lee otra vez, mi hermano. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirle a ustedes. Muy bien. Inclusive, él ha dejado de servir a otras, porque no le alcanza el tiempo. Tiene que ver a quién, pero él va a donde hay mayor necesidad, ¿no? De hecho, dejo esto justamente por entregar mi vida y mi tiempo aquí. Claro. Pero entonces, por eso digo, entonces, ¿cuál es la motivación de Pablo? La motivación es el amor al evangelio, el amor a la ley, la obediencia al llamado de Dios. Más allá si la congregación puede dar un salario o no. ¿No? Esto no es ningún secreto, ustedes lo saben, desde que se plantó la iglesia, la denominación como tal me apoyó a mí y a mi esposa por 2 años con un salario, pero en 2 años no se forma una iglesia. O sea, ellos tienen entendido, ¿no? Como un pensamiento anglo, de que en 2 años ya hay formado una iglesia, que la iglesia ya puede sustentar con un salario al pastor. Pero eso es algo irreal, porque no sucede así. Entonces, en 2 años te cortan el salario y tú tienes que ver cómo vas a afrontar tu situación económica. Es por eso que yo me vi obligado a estudiar y tener otra profesión, justamente para poder continuar las 2 labores, ¿no? Entonces, esa es la situación. Por supuesto que a medida que va pasando el tiempo, la iglesia no debe sentir que la remuneración al pastor es una carga. Yo no creo que ninguno de la congregación se siente como que es que ya no puedo más. Me están exigiendo demasiado. Ya no puedo. No, yo no. De repente alguno dirá eso, pero sabe claramente que a ninguno se le obliga. Todo es voluntario en la iglesia. Nunca hemos puesto un precio, una cifra, un número. Porque confiamos en Dios. Y yo confío en Dios. Y en el momento que la iglesia me diga, pastores, que no podemos. Bueno, está bien, mis hermanos. No podemos. No sé si alguno de ustedes fue miembro del concilio anteriormente. Yo me he comprometido con la iglesia. El día que la iglesia no pueda darme un salario, yo les voy a decir que me corten el monto. Y yo me buscaré lo que me falta para completar mi salario por otro lado, sin perjudicar a la iglesia, ¿no? Entonces, esa es porque uno tiene que ser consciente también de la situación. ¿Cómo uno pretende vivir acomodadamente cuando tenemos un pueblo que no tiene una economía alta como otras iglesias quizás?
Eso sería injusticia, ¿no? Lo que pasa, pastor, es que yo siempre digo que el asunto del ministerio, del pastorado, Claro. hay dos vertientes. Está el pastorado de aquel hombre que recibe ese llamado del Señor y tiene esa vocación y ese compromiso con Dios. Y está aquel que lo ve como una profesión. Claro. O sea, no puedo hacer otra cosa, pues me voy a tirar por aquí, porque por aquí yo puedo generar dinero. Entonces le hablo a la gente de la prosperidad, le hablo de esto, y como a la gente le gusta escuchar eso, pues la gente da. Entonces más le pagan. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo hoy día, que es bien triste. Ocurre dos cosas cuando el llamado, cuando una persona realmente no ha entendido el llamado. Exacto. Ocurren dos cosas. O cambio mi mensaje para llenar la iglesia, o me acomodo a la situación, o simplemente le digo, ¿sabe qué? Ya no, y me busco un trabajo por otro lado. O sea, creo yo que el Señor va a respaldar si es un llamado sincero y verdadero. Claro. Tanto al predicador o al pastor, como a la congregación también. Porque tiene que ser mutuamente. Somos una familia, somos una iglesia, ¿verdad? Entonces tiene que ser así, ¿verdad? Y yo quizás tenga una ventaja mayor que otros pastores que de repente tienen hijos, 3, 4 hijos. Bueno, Dios nos ha dado una vida diferente a mí y a mi esposa, pero también siempre hay necesidades. Pero eso, por eso digo, estamos reflexionando en la situación de Pablo, que debe ser siempre la situación de todo líder. ¿Cómo se maneja esta cuestión de mi llamado? Yo estoy aquí por el dinero. ¿Qué pasa si la iglesia me diga un día, dice, mi hermano Carlos, no podemos pagarle nada, ni siquiera $1? Bueno, está bien. Sigamos adelante. Déjenme buscarme un trabajo donde yo pueda sostener mi salario, pero sigamos adelante. Ya el Señor bendecirá más adelante. Pero es que es verdad, yo no sería capaz de decir las cosas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Cerramos todo, me llevo lo que me pertenece, ustedes quédense con el resto y nos vemos. Es que ese era el llamado. No sé, como dice la canción, no sé tú, ¿verdad? No sé tú, dice de Luis Miguel, no sé tú, pero yo sé que... No era. ¿No? ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a Hechos 20, del 34 al 35. ¿Quién? A ver. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Entonces Pablo siempre fue un ejemplo de que él está firme en su llamado. Hemos predicado al principio del año que Pablo decía, ¿no? He aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a vivir en su confianza con el Señor. Y eso debe ser siempre. Yo debo seguir adelante porque he aprendido y confío en mi Señor de que Él va a proveer. De que Él va a proveer. Bueno, pues, habrá necesidad de comer arroz con huevo frito. Y a mí me encanta eso, inclusive. Arroz, huevo frito y maduro. ¿No? Nosotros en Perú le decíamos eso, el arroz cubano le decíamos en Perú a eso. Eso es lo más rico que hay. Cuba tiene otro nombre. Tiene nombre feo, no lo digas, mi hermano. Dígalo cuando acabe la filmación. Pero se da cuenta, entonces, bueno, y a todos les va a pasar lo mismo. Tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Y cuando tenemos escasez, vamos a cuestionarle a Dios. Y cuando tenemos abundancia, nada más, gracias Señor. Y cuando tenemos escasez, no hay gracia. No, por eso el Señor nos enseña. Por eso el Señor Es nos que yo digo que enseña. al cristiano no hay escasez, porque aunque uno esté en necesidad, Yeah, Dios siempre Dios suple. provee. Quizás no tenga los lujos que tenga el otro, quizás no tenga el pedazo de carne todos los días en la mesa, pero de que vas a tener un plato de comida y de que vas a tener un techito, algo que te cobije, lo vas a tener. Humilde, pero lo vas a tener. El hombre siempre va a mirar lo que está delante, pero Dios va a mirar el corazón. Entonces, a final de cuentas, yo por eso digo, yo cumplo con lo que el Señor me ha llamado a hacer, lo demás Él lo va a resolver. Ustedes cumplan con lo que el Señor le ha llamado a hacer en su vida, lo demás Él lo va a resolver. Esa es la única manera de vivir en paz con el Señor. O sea, yo cumplo con lo que me toca hacer, lo demás el Señor hará. Y así ha habido tiempos de retos en la iglesia,
Aquí están ustedes, aquí está Diana que empezó desde un principio. Ha habido retos, ha habido subidas y caídas, como todo lugar, pero Dios nunca nos ha fallado y nunca nos ha faltado. Así que ya estamos por terminar. Vamos al 11 y al 12 ahora. Vamos a los versículos 11 y 12. Le voy a pedir entonces, a ver, mi hermana Sonia, si nos lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. 11 y 12 dice así: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén, amén, ¿no? Otra vez, dice, saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Ya no dice madre, ¿no? Al principio dijo madre, ¿se acuerdan? Como una madre, ahora como un padre. En otras palabras, Pablo era las dos cosas. Pablo tenía un trato como madre hacia su congregación, pero también tenía un trato como padre. Ya ustedes saben cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre papá y mamá. Mamá es más sentimental, mamá es más emocional, mamá es más cariñosa, ¿verdad? Y papá es más firme, un modelo adecuado, ¿no? Papá firme, ¿verdad? No, mi hermana ya ni se ríe. Papá firme. Reinaldo, aquí estamos, somos firmes, ¿sí o no? Sí. Reinaldo dice así con tanta pena, pero dice sí. ¿No? Estamos firmes, ¿verdad? Disciplina, corrección. Debe haber un balance. Eso es bueno psicológicamente para nuestros hijos, para su desarrollo, ¿no? Entonces, Pablo no solamente trataba a la congregación con un amor de madre, como si fuera una madre, y también como si fuera un padre para ellos, ¿verdad? Y dice, los hemos animado, no solamente se da el crédito a él, sino también a otra vez, Silvano. Por favor, Silvano, ¿qué me has hecho? Que no me acuerdo tu nombre. Silvano y Timoteo, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino, a su gloria. No solamente predicar, es también exhortar, animar, consolar, ¿verdad? Todo eso debe ser la labor de nuestros líderes en la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a cerrar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que quedó pendiente antes de cerrar, ¿no? Pablo, Silas y Timoteo resaltan que estando en Tesalónica habían amado a aquellos hermanos como una madre ama y acaricia a sus propios hijos, y les habían amonestado como lo haría un padre. Le habían amonestado a fin de que actuasen reverentemente hacia la voluntad de Dios. Habían actuado conforme a la falta de madurez de ellos, sin dejar de mostrarles un amor tierno, ¿no? Eso debe ser la característica de un líder de Dios, ¿no? Amonestar cuando es necesario amonestar, pero que el amor de Dios siempre permanezca en eso. Entonces, como pregunta de aplicación para todos, ¿cómo este ejemplo de perseverancia de los apóstoles en medio de la persecución los anima a ustedes a seguir adelante? A ver. Bueno, a mí como por ejemplo seguir hablando de la palabra, sabemos que para mí por ejemplo como Pablo arriesgando su vida, ¿verdad? Pero siempre lo hacía sin interés, y nosotros como persona también, seguir hablando de la palabra porque eso es lo que nos manda el Señor. Bueno, ¿alguien más, mi hermano? Estamos pidiendo dirección al Señor, Claro. que sea quien dirija nuestros pasos. Correcto. Podamos escoger. Amén. Amén. Dirección es importante. Y la palabra es la brújula, ¿no? La guía. Y yo creo que Pablo fue un ejemplo para nosotros, ¿entiendes? Para que nosotros sigamos adelante, seguir el camino de lo que él hizo. ¿Sí? Claro, correcto, ¿no? Después de todo, todos tenemos una responsabilidad. El Señor nos ha llamado a su reino, pero no para quedarnos callados, ¿no? Sigamos predicando el Evangelio. Ustedes lo hacen a través del chat, en oración, en ayuno, predican, exhortan, enseñan, y eso debe continuar, ¿no? Todos debemos continuar proclamando el Evangelio. Mi hermana Sonia. Entonces vemos ahí que Pablo trató de llevar una vida santa y justa. Correcto. Ante la presencia del Señor para llevarlos a todos. Amén. Y a eso es lo que nosotros llamamos ética cristiana, ¿no? Yo creo que el líder tiene una gran responsabilidad, y el líder tiene que cuidarse mucho,
Porque el líder, primero que tiene que cuidarse mucho porque también es un ser humano, ¿verdad? Con tentaciones, con pruebas, emociones y diferentes cosas. Pero el líder tiene que cuidarse. Él no puede decir sí a todo y tampoco puede decir no a todo. Tiene que ser una persona que constantemente esté autoevaluándose y tiene que ser una persona que constantemente esté tomando decisiones propias, internas, ¿no? Y con la ayuda de Dios, por supuesto que es posible. Pero un líder no puede darse el lujo de decir sí a todo o de decir no a todo. Tiene que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, la congregación puede entender que también es un ser humano y que cayó y que falló, pero eso ya perjudica la relación con la congregación. Ustedes han visto tantos ejemplos de líderes que han caído por problemas de inmoralidad sexual. Él puede haber recibido el perdón de Dios, inclusive puede haber recibido el perdón de la congregación, pero ya la relación no es la misma. Ya no ven a ese líder y por lo tanto el poder, el amor y esa pasión del evangelio se desvanece tanto que es preferible que venga otro mejor. Y ya uno cargará con esas culpas. No con esa culpa porque ya el Señor lo ha perdonado, pero cargará con esa consecuencia. Ahí está la consecuencia. O sea, todo tiene una consecuencia. Por eso que los líderes tienen que hacer correcciones todo el tiempo. Todos caemos en algún momento en pecado, ya sea en pensamiento, comisión, omisión, pero eso no significa que vamos a dejar llevarnos por esa situación, sino tenemos que hacer constantemente correcciones. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye todo el tiempo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos dice cada día, por ahí no. Deja eso que estás mirando. Eso que estás mirando no está bien. O eso que estás haciendo no está. Nosotros que en la necedad, entregados a la carne, que no escuchamos o no queremos obedecer la dirección del Espíritu Santo. Pero ninguno de nosotros tenemos excusa. Y cuando digo nosotros, está incluida Heidi también. Todos nosotros que somos creyentes tenemos el Espíritu de Dios. Y no se sienta como una persona de la peor cuando pasan pensamientos, cuando pasan situaciones, porque a todos nos pasa. Pero venga al Señor, pida perdón, pida la fuerza del Señor y siga adelante. Él nos ha dicho que el diablo está como león rugiendo. Pero también nos ha dicho que de nuestro propio corazón salen todos los males. Entonces tenemos dos frentes para trabajar constante. El diablo o lo que sale de por acá, ¿verdad? ¿Qué está saliendo? Sale culebra y salen arañas y de todo salen, ¿verdad? ¿No? Entonces tenemos que tener todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo los líderes. No nos podemos dar el lujo de dejar mal el testimonio del Señor. Y si en algún momento estamos yendo en mala dirección, es tiempo de corregir. Amén. Vamos a orar entonces para despedir. Mi hermana Sonia, una oración para despedirnos. Vamos a ponernos de pie para despedirnos entonces. Sí, Señor. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos has dejado vivir aquí junto con mis hermanitos en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú le diste palabras a mi amado pastor para escudriñar esta palabra tan hermosa, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor. Y que si en un momento, Señor, nuestros guías espirituales, Señor, están, Señor, pasando, Señor, por algún proceso, no seamos quien nosotros para fiscalizar, que seas tú, mi Señor Todopoderoso, quien lo tome en redarguir, Señor, en su persona, Señor. Porque, mi Dios, todos nosotros, Señor, somos pecadores. Pero tu gracia y tu bondad y tu misericordia, Señor, nos ha sacado, Señor, de eso, Señor, mi Dios. Por eso en esta mañana te alabamos, te glorificamos tu nombre y te decimos que te amamos, Señor. Quédate aquí en este hogar. Bendice, Señor, a Rufino, su esposa amada, Señor. Duplícale, Señor, mi Dios, la gracia, Señor, en este hogar, por permitir abrir sus puertas, Señor,
para aquí estudiar tu santa palabra, Señor. Llévanos a nosotros, Señor, a cada hogar y derrama ricas bendiciones sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús he orado. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor nos los bendiga a todos, mis hermanos. Gloria a Dios. Ya no, que tengo que ir a hacer.